Hola, soy Cristina de Midel y estoy aquí en Casa América Cataluña inaugurando hoy la exposición Medianoche en la Encrucijada, que es un proyecto que estuve realizando junto al fotógrafo brasileño Bruno Moraes durante los 3 últimos años y que se inauguró el verano pasado en un festival en Arles. Y bueno, es el resultado de una curiosidad compartida en torno a las regiones de origen africano. Yo estaba trabajando durante mucho tiempo en África, le conocí a él que estaba en Brasil y los dos teníamos mucho interés, empezamos a compartir un poco nuestras preguntas y nos dimos cuenta enseguida de que había un proyecto a realizar, porque había muchos malos entendidos y muchas zonas oscuras en torno a lo que comúnmente se llama vudú, santería, y empezamos a investigar y decidimos articular toda la propuesta en torno a uno de los orishas, a uno de los espíritus fuertes del panteón de la santería, que es Eshu o Legba, según. Empezamos a seguirlo desde su origen, que sería Benín, donde no tiene forma humana, es casi como un tótem, y de ahí pasamos a Cuba, Brasil y Haití. Y en cada uno de estos destinos, los que viajó de la mano de los esclavos, porque era la ruta de los esclavos, va tomando distintas formas que responden a las circunstancias que se encuentra, ¿no? Entonces, en Cuba, por ejemplo, es un niño, luego llega a Brasil y es un hombre adulto, y, o sea, se representa como un hombre adulto, el espíritu es siempre el mismo, y en Haití finalmente es un anciano. Entonces, bueno, pues mezclando fotografía documental, yendo a muchas ceremonias, haciendo varias entrevistas y un poco la adaptación o puesta en escena de leyendas y de mitos que ayudan a entender su energía y cómo lo describiríamos, pues se articula toda una especie de camino que pasa por estos 4 países y bueno, con la idea de intentar traer algo de luz a una entidad que se ha asociado siempre con la magia negra, se ha demonizado, porque es el espíritu que genera confusión, que hace que te preguntes cosas que a primera mano das por seguras, y que en cierto modo a través de este cuestionamiento y de esta provocación ayuda a que tomes las riendas de tu vida y tomes decisiones, que claro, pues en el caso de los esclavos pues no era la deidad más popular. Entonces es a través de la religión explicar también cuál fue la ruta de los esclavos y tratar de hacer accesible un mundo que ha estado bastante escondido y sobre todo muy mal entendido, ¿no? Entonces es un patrimonio también intangible que se está perdiendo con el avance de los evangélicos y que queríamos tratar de conservar y entender nosotros mejor y intentar que la gente también se acerque de una manera más honesta y con más curiosidad. Entonces la serie, la exposición que está aquí, veréis que está muy marcada por este camino, que intentamos reproducir a muy pequeña escala en la sala de exposiciones de aquí de la Casa América Cataluña y en la que a través de los elementos y las herramientas que tenemos intentamos provocar dudas, confusión, que es un poco la dinámica de la sabiduría que en adelante nos proporciona Eshu. Fue un trabajo muy exhaustivo, muy largo, en el que satisfacimos algunas de nuestras preguntas, pero que casi deja más preguntas abiertas que trae respuestas, ¿no? Es casi una invitación a introducirse más, sobre todo a comprender mejor este mundo desde una curiosidad sana y honesta, ¿no? Y sin tanto prejuicio que es lo que normalmente sobrevuela cualquier cosa que venga de África y sobre todo en Latinoamérica, donde hay una gran presencia africana y que está muy mal entendida. Bueno, el enfoque era un poco novedoso para los dos porque era uno de los primeros proyectos que hacíamos juntos, con los cuales no solo es un tema del que hablas desde la curiosidad más que desde del control total del tema. Nosotros lo que hacemos es compartir nuestra búsqueda y compartir nuestras preguntas. O sea, hay esta parte que no estás hablando desde un punto catedrático de algo que sabes, estamos haciendo un viaje, pero luego a eso hay que añadir que somos 2 autores con procedencias muy distintas, con culturas muy distintas, con lo cual fue bastante orgánico y vamos evolucionando. Sí que hay una parte totalmente documental en la que asistimos a un máximo de ceremonias, a todas las que teníamos acceso, porque no siempre es fácil tener acceso a todo. Intentamos llegar lo más a fondo que pudimos. Yo creo que llegamos bastante al fondo, pero no del todo, y tampoco hay que hacerlo porque entras ya en la parte privada de la espiritualidad de cada persona.
Y por otro lado hay una parte que, bueno, no es solo la liturgia, no es solo la parte antropológica de cuáles son los ritos, cuáles son las figuras, cuáles son, digamos, la parafernalia de la ceremonia, sino también todas las leyendas y los mitos que están asociados a Eshu y a Legba, y que ayudan a entender, porque no hay un manual escrito, no hay una Biblia, no hay una Torá, no hay un Corán. En las religiones de raíz africana se funciona a través de la leyenda y de la comunicación oral. Entonces, pues intentamos reproducir y traducir un máximo de leyendas que explicaban un poco la dinámica y ejemplos del comportamiento de Eshu para entender su dualidad y su ambivalencia, y cómo sigue teniendo, desde luego, un aspecto lúdico a la hora de compartir las enseñanzas que él trae como brisa, ¿no? Entonces siempre hay una parte en la que tenemos que ser muy respetuosos porque es una religión y forma parte de una creencia muy personal de cada una de las personas que hemos entrevistado, pero no por ello dejar de hacer preguntas que nos parecían relevantes. Entonces intentamos siempre mantener una parte de documental y de puramente informativo con una parte de interpretación más nuestra de cómo, después de leer y de compartir, que compartieran con nosotros las leyendas, cómo las imaginábamos nosotros, ¿no? O de qué manera fotográficamente podías explicar leyendas a lo mejor muy complejas, bueno, pues con una sola imagen en muchos casos, ¿no? Entonces la exposición está articulada como en 4 brazos. Sí que era muy importante marcar un camino, porque es el viaje de los esclavos y también esa transformación, con lo cual había un componente lineal muy importante. Empezamos en África y se encuentran, pues, por ejemplo, los gemelos, que es un poco como los Sancho Panzas del Quijote, que es Eshu, digamos, y los encontramos en todos los sitios porque es esta dualidad, es algo que parece lo mismo pero que es distinto intrínsecamente. Entonces los gemelos son una muy buenos aliados de Eshu y los tenemos en los 4 sitios en los que estuvimos. Siempre hay imágenes de salida y de llegada, pues cuando se va de África y llega a Brasil. Hay estos puntos de narrativa como si fuese una película y anclajes que te encuentras en los 4 lugares, ¿no? Entonces salimos de Benín, llegamos a Brasil, luego llegamos a Cuba y al final a Haití. Entonces veréis pues todas las fotos de ceremonias, rituales, detalles, maneras en las que se entiende, por ejemplo, a Eshu. En Brasil, por ejemplo, es representado directamente como el demonio casi de feria, con el tricornio y con el rabo, y tiene una pata de cabra. Intentando sí mostrar ese aspecto a lo mejor más que perverso, confuso del espíritu, pero por otro lado animando a no tener miedo, ¿no? Porque al final es eso. Y bueno, pues un proyecto, yo creo que tanto Bruno como yo lo empezamos. Yo estaba trabajando mucho en África y él es iniciado en la Umbanda en Brasil, y bueno, cuando nos conocimos empezamos a contrastar la información que teníamos yo de un lado del océano y él del otro, y a partir de ahí nos dimos cuenta que había un tema y un proyecto interesante, no solo para hacer imágenes, sino para nosotros aclararnos las ideas y entender mejor cómo funcionaba. Así que esta serie de imágenes y el libro que salió también es fruto de esa curiosidad y de todo el trabajo, que fue bastante trabajo, la verdad. Recopilar imágenes, identificar leyendas, ver cómo las traducíamos. Todo eso, por supuesto, desde el respeto, intentando no caer en los clichés y los estereotipos que se asocian siempre al vudú y a la magia negra, que es la reducción más absurda que hay sobre las religiones africanas, ¿no? Si lo piensas, pues vale, pues sí, pues hay zombies y todo lo que tú quieras, que bueno, cada uno también lo interpreta como quiere, pero al fin y al cabo es una religión que toma a sus dioses de los fenómenos naturales y que tiene una conexión con el planeta que yo creo que nos vendría muy bien, por lo menos conocerla y respetarla en el momento en el que estamos, ¿no? Pues están los truenos, la lluvia, los ríos, el mar, que son considerados dioses, que igual nos vendría muy bien ahora mismo pensar en eso y pensar de esa manera. A lo mejor no hubiésemos llegado al estado catastrófico del planeta en el que estamos ahora, ¿no?